Siendo pecadores, ¿podemos llegar a agradar a Dios? Esto y más lo descubriremos en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me siento muy contento y quiero darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente Siempre. Gracias a Dios. Pues mira, antes de entrar a la lección me gustaría tomarme un momento para mencionar algunas cosas. Me siento muy agradecido porque pues hemos iniciado este año 2025 y sobre todo porque pues sigues formando parte de esta comunidad. El fin de año 2024 y estas primeras semanas del 2025 no habíamos podido subir el comentario de la lección. Decidimos tomar unos días para poder disfrutarnos en compañía de nuestra familia, de poder estar allí y tomar ese tiempo para ellos y de esa manera pues poder disfrutar de este fin de año, y por esa razón no habíamos podido subir el comentario de la lección. Sin embargo, pues hemos regresado y gracias porque sigues allí con nosotros, participando de este proyecto especial. Y también pues si eres nuevo, si en este año 2025 acabas de llegar a esta comunidad, a esta familia en Cristo, pues quiero invitarte para que no te vayas sin suscribirte a este canal. Estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores. Gracias a Dios porque ha ido creciendo cada vez más, pero queremos llegar pronto a esta meta y para ello necesitamos tu apoyo. Solamente debes suscribirte. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y pues mira, pues nada más que agradecerte por seguir formando parte de este proyecto especial y por supuesto ojalá que puedas seguirnos acompañando y que todas las lecciones que compartamos en las siguientes semanas de este año 2025 puedan ser de mucha bendición. Y bueno, hemos entrado en una lección nueva, ya estamos en la lección número 3, como te decía, no habíamos podido subir los primeros comentarios de la lección porque decidimos tomar este tiempo para disfrutarlo, pero ya estamos en la lección número 3 para el 18 de enero del año 2025 y lleva como título Para agradar a Dios. Y creo que es un título bastante interesante. De hecho, la lección de este trimestre nos está hablando acerca del amor, de la justicia de Dios y de cómo se relaciona esto con la vida del ser humano. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 17, y dice allí la palabra de Dios: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. La lección de esta semana nos plantea justamente el asunto de cómo podemos como seres humanos, aunque pecadores, aunque con imperfecciones, con debilidades, cómo podemos verdaderamente agradar a Dios. Porque al final de cuentas, creo que como adoradores, como cristianos, es lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos es vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios. Y justamente la lección de esta semana plantea estas interrogantes y trata de darnos respuestas a estas preguntas. Y bueno, pues si estás preparado, entonces vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Más valioso de lo que puedes imaginar. Y mira, la realidad es que no hay nadie, incluso el peor pecador de todos los seres humanos, incluso la peor persona de este mundo, es capaz de ser amada por Dios. Dios no deja de amar a ninguna persona, no importa los pecados, los errores, los defectos que tengamos o quienes hayamos sido en nuestra vida. La realidad es que Dios nos ama.
y para Dios somos verdaderamente valiosos. Y mira, justamente hablando acerca de esto, Jesús narra una parábola, una historia que es muy conocida, la historia del hijo pródigo. Y mira, vamos a analizar específicamente algunos versículos que nos muestran qué tan valiosos somos para Dios. Y para ello vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 18 al 24. Después de que el hijo pródigo había tomado su herencia, la había malgastado, había desperdiciado los bienes que su padre le había dado, entonces el hijo pródigo vuelve en sí y toma la decisión de volver al padre. Y dice allí en Lucas capítulo 15, versículos 18 al 24, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Leímos unos versículos más adelante, hasta el versículo 27. Pero mira, lo interesante de la historia es la decisión que toma el hijo. El hijo sabía que había cometido un error. En el momento en el que lo pierde todo, en el momento en el que se da cuenta que en casa verdaderamente era privilegiado, que en casa verdaderamente era afortunado, entonces el hijo reflexiona y decide volver atrás, decide volver a su hogar. Y es impresionante porque, mira, me llama la atención el hecho de que aunque el hijo estaba sumergido en medio de problemas, el hijo decide volver a casa. No se aleja más de casa. Mira, y esto es impresionante. ¿Por qué razón? Porque te voy a poner un ejemplo práctico de la vida. Como hijos, muchas veces podemos llegar a cometer errores y resulta a veces común guardar silencio ante esos errores frente a nuestros padres. Preferimos que ellos no se enteren y cuando somos descubiertos por otras personas y nos advierten que van a dar aviso a nuestros padres, muchas veces rogamos a nuestros a esas personas que nos han descubierto que no informen a nuestros padres. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que si lo saben nos van a castigar, si lo saben nos van a reaccionar de una manera, no sé, en la que nos vayan a regañar, nos vayan a hacer alguna otra cosa. Y preferimos que papá y mamá no se enteren. Pero en el caso del hijo, date cuenta cómo era la relación, y esto nos demuestra qué tan fuerte era la relación que tenía el padre con sus hijos, que dice el texto bíblico que el hijo no pensó, bueno, si vuelvo a casa mi padre me va a rechazar, si vuelvo a casa mi padre me va, en este caso, a cerrar la puerta, no me va a voltear a ver. No, yo sé que si regreso a casa, aunque sea como un jornalero, pero mi padre me va a recibir. Sin embargo, la reacción del padre fue realmente extraordinaria, porque el hijo vuelve y el padre lo estaba esperando y se echa sobre sus hombros, lo abraza, lo besa, le cambia su ropa, le da nuevamente la posición de hijo, la que le pertenecía como tal, lo recibe básicamente como un hijo, no como un jornalero, sino como un
hijo. Y esto demuestra entonces, es una ilustración de qué tan valiosos somos igual para Dios. Aunque a veces como seres humanos nos alejamos, cometamos errores, podamos defraudar a Dios, la realidad es que para Dios el ser humano no pierde ni siquiera una pizca de su valor. Al contrario, seguimos siendo valiosos para Él. Y mira, y la realidad es que la actitud de este Padre es la actitud del cielo. Cuando un ser humano pecador se arrepiente, verdaderamente hay fiesta, hay gozo, hay alegría en el cielo por esa persona que ha vuelto a los pies de Cristo Jesús. Y justamente el libro de Sofonías capítulo 3 versículo 17 nos ilustra lo que ocurre cuando ese ser humano pecador ha vuelto. La reacción del Padre en la historia de Lucas capítulo 15 es la reacción de Dios, y Sofonías nos ilustra, nos abre aún más la visión de lo que verdaderamente siente nuestro Padre Celestial cuando volvemos a Él. Mira lo que dice el texto bíblico. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor y se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17 repite a través de diferentes palabras, en este caso, el gozo que se experimenta cuando un ser humano vuelve a los pies de Cristo, porque dice allí, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Si hay en este caso algo que destacar de este versículo, es justamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. En este versículo aparecen casi todas las palabras que en el idioma hebreo se utilizan para expresar alegría, gozo, felicidad. Y eso la verdad que es impresionante, porque nos muestra entonces o nos da la impresión básicamente de que no hay términos, no hay palabras que sean suficientes para describir la magnitud del valor que el cielo le concede al ser humano y la verdadera alegría y gozo que hay cuando alguna persona vuelve a los pies de Cristo Jesús. Y esto verdaderamente nos muestra qué tan valiosos somos para Dios. Mira, cuando cometemos errores, cuando fallamos, puede resultar muy fácil pensar que hemos perdido nuestro valor. El enemigo muchas veces puede intentar hacernos creer que realmente no somos valiosos para él, pero la realidad es totalmente diferente. Para Dios tenemos un valor muy especial. Para Dios verdaderamente somos únicos y Él nos ama y nunca va a dejar de amarnos, sin importar los errores que hayamos cometido. Y eso grábalo en tu mente, tenlo bien presente. No dejes que el enemigo te haga creer que no eres valioso para Dios. Somos valiosos para Él. Y si tal vez hay alguna persona que en esta ocasión pasa por situaciones como estas, donde su mente le hace creer que ha perdido cualquier valor, déjame decirte que Dios te ama y eres valioso para Él. Bueno, vamos a ir entonces a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como título Complacer a Dios. Es una pregunta: ¿será que como seres humanos pecadores podemos llegar verdaderamente a complacer a Dios? Mira, vamos a ver algunos textos bíblicos. Isaías capítulo 43, versículo 4. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Para mí es uno de los textos que más me gusta de toda la Biblia, porque nos muestra verdaderamente que para Dios Él estaría dispuesto a lo que sea por cada uno de nosotros. Él verdaderamente, yo me atrevo a decirlo así, y para que puedas entenderlo dentro del lenguaje humano. Mira, Dios te ama con locura. De verdad, eso es algo que tienes que entenderlo. Dios está verdaderamente apasionado por el ser humano. Dios nos ama
de una manera que no llegamos a comprenderlo. Y dice aquí el texto bíblico que para Dios somos de alta estima, que Él estaría dispuesto a dar lo que fuera por cada uno de nosotros. Y la realidad es que lo hizo cuando envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por nosotros. Él verdaderamente nos entregó lo más valioso que tenía. Pero mira, también hay otro texto más que nos muestra básicamente que verdaderamente como seres humanos podemos llegar a complacer a Dios. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 15 versículos 8 y 9. Dice allí el texto bíblico: el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. Mira, el texto bíblico nos presenta dos grupos de personas. Personas que delante de los ojos de Dios, pues básicamente podrían llegar a ser excluidos, por así decirlo. Y por el otro lado está aquellos que son amados o bien recibidos por Dios. Pero esto no quiere decir que Dios ama a unos y rechaza a otros. No, Dios ama a todos los seres humanos por igual. Dios en este caso busca a todos los seres humanos de la misma manera. El problema está en la respuesta que nosotros damos a ese amor de parte de Dios. No es Dios el problema. Dios no es la persona que deja de amarnos. Al contrario, Él va a seguir amándonos por la eternidad. El problema es la respuesta que nosotros damos a ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que en este caso son malvados, dice el texto bíblico, y por eso son rechazados, por así decirlo. Para esto es mencionado de esta manera para que nosotros como seres humanos podamos verdaderamente comprender de cierta forma el pensamiento de Dios. Pero dice que la oración de aquellos que son rectos es el gozo de Dios, mientras que para otros el camino de los malvados es rechazado por Dios, pero el que ama y sigue, camina en justicia, es bien recibido por Dios. Te digo, no quiere decir que Dios ama a unos y rechaza a otros, no, sino la respuesta que nosotros damos al amor de Dios es básicamente la manera en cómo Dios reacciona frente a nosotros como seres humanos. Sin embargo, Dios sigue amando a todos los seres humanos de la misma manera. ¿Y cómo puedo yo verdaderamente complacer a Dios? Porque si bien es cierto que dice que la oración de los rectos es su gozo, que Él ama al que sigue la justicia, pero mira, la realidad es que todos los esfuerzos que yo pueda colocar por tratar de hacer lo correcto delante de Dios nunca serán suficientes. La verdad es que Dios se complace en el ser humano porque nos ama de manera general. No es tanto porque yo pueda hacer algo para conseguir el favor o el amor de Dios, sino en realidad es el resultado de ese amor tan maravilloso que Dios tiene por cada uno de los seres humanos. Es allí como podemos llegar a complacer a Dios. Sin embargo, hay algo que es un elemento fundamental en la vida del ser humano para poder verdaderamente agradar y complacer a Dios. ¿Qué es ese elemento? Mira, vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Mira, la clave para poder agradar a Dios se basa justamente en el hecho de tener fe en Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque mira, la fe es básicamente confiar en Dios. Y yo no puedo confiar en una persona que no conozco si no paso tiempo con esa persona. Tú, un ejemplo, si llega una persona extraña a tu casa y te dice, ¿sabes qué? Déjame entrar. Si nunca lo has visto en tu vida, si no lo conoces, entonces seguramente no lo dejarás entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Pero si llega una persona conocida, familiar para ti, y te pide, déjame entrar a tu casa, seguramente lo dejarás entrar porque lo conoces, porque sabes quién es, que es una persona digna de confianza. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios.
Nosotros no podemos agradar a Dios porque no pasamos el tiempo suficiente con Dios para conocer a Dios, para tener esa fe, esa confianza en Él. Y por eso dice el texto bíblico que no podemos verdaderamente agradarlo si no confiamos, si no pasamos tiempo con Él, si no tenemos fe en Él. Por eso es que para poder agradar a Dios, si queremos complacer a Dios, necesitamos no solamente o la manera correcta para poder andar en justicia, para poder ser verdaderamente hombres justos delante de Dios, es colocando nuestra fe únicamente en nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Y así lo enfatiza nuevamente Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, la clave es esa. Colocar nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra vida en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo, a través de esa fe colocada en sus manos, podemos básicamente agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Coloca tu fe, mantén una relación viva con Cristo Jesús. Vamos a ir a la tercera y última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo un objetivo digno. Y mira, aunque hemos visto que Dios nos ama, aunque hemos analizado que para agradar a Dios necesitamos fe y una relación personal con Cristo, la realidad es que muchas veces como seres humanos podemos llegar a cuestionarnos si con nuestros defectos, con nuestra vida pasada, con nuestros errores, especialmente con esa parte, ¿no? Los errores que hemos cometido en el pasado. He conocido a muchas personas que, aunque la iglesia les ha perdonado, aunque su familia les ha perdonado, muchas veces esa persona no se ha perdonado a sí mismo. Y la realidad es que, mira, muchos tristemente viven atrapados y no logran recuperarse de los errores de su pasado. Y eso no les permite entonces continuar hacia adelante y tomados de la mano de Cristo Jesús. Y porque es muy común, muy normal llegar a sentir que con mis errores, con mis defectos, con la manera como he decepcionado a Dios o a las personas que confiaban en mí, será imposible que esa misericordia me alcance a mí. Pensamos que eso es solo para aquellos que son buenos, que eso es solamente para otras personas, pero que sería imposible que yo pudiera llegar a disfrutar de algo como eso. Sin embargo, la Biblia nos presenta lo contrario y nos da un ejemplo. Marcos capítulo 9, versículos 23 al 24. En estos versículos encontramos una situación en donde un padre junto con su hijo que estaba poseído acuden a Jesús en busca de ayuda. Pero el texto bíblico dice que los discípulos no pudieron ofrecer esa ayuda y entonces el padre se acerca con Jesús y mire lo que ocurre allí en estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 22. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua. El padre le está explicando a Jesús para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mira, el padre se acerca a los discípulos para buscar esa ayuda que necesitaba. Los discípulos no pueden ofrecerle la ayuda por diferentes motivos que ahorita no vamos a abordar. Sin embargo, cuando Jesús interviene, el padre le dice, mira, si puedes hacer algo. O sea, el padre al ver la situación de los discípulos se queda con dudas. Si los discípulos no pudieron, pues el maestro tampoco, dudo que podrá. Y entonces le dice, si tú puedes hacer algo con cierto tono tal vez de incredulidad, le hace esta petición a Jesús. Y Jesús le refuerza justamente la clave. Si crees, para el que cree, todo le es posible.
Y entonces el padre le responde, creo, pero necesito que tú ayudes mi incredulidad. Mira, Jesús acepta incluso la fe más pequeña. No importa, la realidad, incluso Jesús lo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces podrías. Y mira, a veces como seres humanos no nos sentimos dignos. A veces como seres humanos pensamos que el amor de Dios hacia mi persona ha llegado a su límite y que básicamente ya no hay más que se pueda hacer por mí. Sin embargo, la realidad es que aún, incluso en nuestros defectos, en nuestros errores, seguimos siendo dignos de ese amor de parte de Dios. Y no porque lo merezcamos, sino solamente por Cristo Jesús. Por esta razón es que resulta tan importante que nos aferremos a la mano de Cristo, que no dejemos de confiar en Él y que a través de esta manera podamos verdaderamente saber que podemos agradar a Dios, no por lo que soy, sino porque Dios me ama y nunca dejará de hacerlo. No olvides esto, recuérdalo, tenlo bien presente en tu mente y de esta manera que al enfrentar los desafíos de la vida, al enfrentar las tentaciones, al enfrentar nuestros errores, podamos siempre mantenernos tomados de la mano de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.